Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6, donde estamos representando a Susana Rocha, que se acercó a nuestro estudio jurídico para comentarnos que el día 3 de agosto del presente año se encontraba en el Shopping Hans, situado en la calle Irigoyen 420 de la ciudad de Santa Rosa, y en el mismo se encontraba con su nieta Ana Bustamante y su vecina Mirta Rodríguez. Ellas tres, el día 3 de agosto, se encontraban en el shopping circulando por el mismo a través de una escalera mecánica que está en beneficio de un servicio para poder trasladarse de un piso al otro del mismo local. Cuando circulaban por la escalera mecánica, cerca de las 2 de la tarde, Ana Bustamante y Mirta Rodríguez, ella ya en el suelo, y Susana Rocha todavía seguía circulando por la escalera mecánica, lo que sucede es que la misma se traba, se frena y de repente empieza a continuar su marcha en sentido inverso, lo que provoca un desequilibrio de nuestra clienta Susana Rocha, provocándole una caída donde tiene un daño físico que es un corte de 14 puntos en el pie derecho. Por todo lo expuesto, nosotros hemos basado nuestra teoría del caso en la responsabilidad objetiva que tiene el Shopping Hans de responder por lo ocurrido, por ser Susana Rocha una consumidora y usuaria del mismo. A raíz de esto lo hemos encuadrado normativamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que el mismo, al ser la pirámide jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, nos establece una visión amplia de los derechos de los usuarios y consumidores, que establece una relación de consumo amplia entendida como toda circunstancia, situación o antecedente que esté encaminado a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el destino final de consumidores y usuarios. Por todo lo expuesto, hemos encuadrado esta situación en la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, donde en su artículo 1 establece y define quiénes son los consumidores y usuarios. Es aquí que para este caso en concreto, Susana Rocha es una usuaria y o consumidora del Shopping Hans por encontrarse el día 3 de agosto en el establecimiento, desde el momento en que pisó el local y empezó a utilizar los servicios sin haber tenido que comprar de manera expresa algo que el local esté brindando para su finalidad. Además de ello, el artículo 2 de la presente ley mencionada define quiénes son los proveedores de servicios. Y es aquí donde el Shopping Hans es un proveedor de servicios porque establece servicios y bienes encaminados a satisfacer las necesidades de la gente que entra al mismo. Por todo lo expuesto, la responsabilidad objetiva está basada en 4 presupuestos legales, donde encontramos en principio la antijuricidad, que la establecimos en el artículo 5 de la Ley 24240, que es la protección que tienen los consumidores, y es la protección y el deber de seguridad que debe tener un proveedor de servicios para con los mismos. Y es aquí donde el Shopping Hans no estableció un deber de cuidado de manera diligente, porque el sistema de seguridad de la escalera mecánica le produjo de igual manera un daño físico a Susana Rocha, que es consumidora y usuaria de la misma. Por otra parte, también tenemos el factor de atribución, que lo hemos encuadrado en el artículo 40 de la Ley 24240, ya que establece que no solamente tiene la responsabilidad el proveedor de servicio, sino que también debe responder el fabricante de los mismos. Y es aquí donde nosotros hemos decidido demandar, además de al Shopping Hans, por proveer servicios, también a la empresa Santa Teresa Sociedades Anónimas, por ser la fabricante de la escalera mecánica que hace al servicio del shopping y que tuvo un desperfecto donde dañó a Susana Rocha. Además de ello, tenemos que comprobar el daño, que lo encuadramos en el artículo 40 bis de la Ley 24240, donde se puede responder simplemente por el daño emergente, que es decir, el daño efectivamente sufrido por Susana, que es el corte en el pie por 14 centímetros en su pie derecho. Pero además de ello, Susana Rocha adquirió una fobia que no le permite poder transitar en lugares que tengan escaleras mecánicas. Por lo tanto, esa fobia tiene que ser tratada de manera psicológica con un tratamiento de 3 meses, con lo cual lo encuadramos en el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que establece que en cuanto a responsabilidad objetiva, el daño psicológico está encuadrado en el mismo, y es por eso que decidimos hacer hincapié en esta normativa. Por último, el nexo causal, que establecemos que Susana Rocha, al momento de encontrarse en la escalera, estaba sin ningún tipo de daño ni físico ni psicológico.
y al momento de terminar de bajar de la escalera con la caída, Susana Rocha termina con un daño físico y con un daño psicológico, y es por eso que el desperfecto de la escalera llevó a que Susana Rocha tenga un accidente y haya sufrido el daño que vamos a comprobar más adelante. Bueno, como apoderados de la señora Rocha Susana, pretendemos que se condene a Hans, Sociedad Anónima, a su propietaria del Shopping Hans, y Santa Teresa, Sociedad Anónima, fabricante y distribuidora de escaleras, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a nuestra clienta, que se estima en 120.000 pesos. Como así, exigimos, de acuerdo al artículo 1712 del Código Civil y Comercial, medidas preventivas que consisten en un mayor control técnico de las escaleras y señalización debida para su correcto funcionamiento. Al momento que Susana Rocha se dirige a nuestro estudio jurídico, nos solicita que a raíz de la situación vivida, angustiante, que se quite la escalera, lo cual encontramos que es legalmente improcedente, ya que no tenemos ningún basamento legal para exigir a Hans, Sociedad Anónima, este requerimiento dentro de su propiedad. Por lo cual, sí le vamos a exigir que se cumplan con las medidas antes mencionadas. La parte demandada con fundamento en los artículos 40 infine de la Ley de Defensa del Consumidor, 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación y 407 del Código Procesal de La Pampa pretende alegar culpa del damnificado. Es decir, crea una teoría del caso totalmente inverosímil y, diría yo, casi graciosa, mediante la cual se pretenden eximir de responsabilidad porque Susana Rocha al momento de subir la escalera tenía una cartera. Ellos expresan que dentro del shopping existe señalización con las medidas a adoptar al momento de subirse una escalera. Ahora bien, lo que no expresan es dónde está esa señalización, qué tipo de medidas hay que adoptar, como tampoco explican si está prohibido o no subirse a la escalera con una cartera o bolsas. Y tampoco, y mucho menos, prueban la existencia de la señalización. ¿Qué importancia tienen estas señales? Según la demandada, Susana las incumplió subiendo a la escalera con bolsas y su cartera. Pregunto yo, ¿cuántas personas dentro del Shopping Hans suben las escaleras con bolsas y carteras o bolsos? Cientos, miles. En todo caso, supongamos que esto es así como la demandada nos quiere hacer creer. Los carteles existían y efectivamente Susana sube con su cartera y su cartera se atasca en la escalera. Cosa que ellos no prueban porque el informe del técnico solamente dice que encuentra un pedazo de cuero que no dice de cuál es la data que está atascado en la cartera, que estaba ahí adentro, y solamente expresa que era parecido a la cartera que llevaba Susana. Entonces, volviendo al punto, ¿sería razonable que Hans, Sociedad Anónima, tenga dentro de su propiedad una escalera mecánica que tiene un mecanismo de seguridad que en vez de proteger a sus usuarios y consumidores, vulnera su integridad física? Por último, la demandada cuestiona el monto que pone esta parte actora de 120.000 pesos por considerarlo insuficientemente detallado. Bien, de lo que han expresado mis compañeros, resulta que, como hechos no controvertidos, que la señora Susana Rocha efectivamente el 3 de agosto se encontraba en el Shopping Hans. Tampoco resultó controvertido que ese día la señora Susana Rocha junto a su nieta y a su vecina utilizaron la escalera mecánica. Tampoco fue controvertido el hecho de que la escalera mecánica se detuvo repentinamente y retomó su funcionamiento en sentido inverso. Y tampoco fue controvertido el hecho de que la señora Susana Rocha efectivamente sufrió un daño en su pie derecho. Pero sí, como han expresado mis compañeros, resultó controvertido el motivo por el cual la escalera mecánica se detuvo repentinamente. Al entablar la demanda, el motivo que nosotros expresamos es una falla técnica en la escalera. Por su parte, la demandada
alegó que se trataba de un atascamiento que se produjo por la correa de la cartera de la señora Susana Rocha en el momento en que la estaba utilizando. Alegando de esta manera la conducta negligente de la señora Susana Rocha por el solo hecho de llevar su cartera en la mano y bolsas. Por otro lado, también resultó controvertido el motivo por el cual la escalera retoma su funcionamiento en sentido contrario. Nosotros en la demanda planteamos que esto es producto de la falla técnica que tuvo esta escalera y la parte demandada alega que se trata de un mecanismo de seguridad que se activa para evitar daños en las personas, caso en el cual no ocurre. Y por último, también ha resultado controvertido el monto que les hemos reclamado debido a que la demandada alegó que no lo hemos detallado suficientemente para que ellos puedan defenderse del mismo. En relación a los medios de prueba para nuestra teoría del caso, para demostrar el daño vamos a utilizar el informe del personal del Centro de Salud FAREC, que va a explicar y va a probar que el corte de 14 centímetros que sufrió nuestra clienta en su pie derecho se produjo como consecuencia del filo de los escalones de la escalera mecánica. Y a su vez también vamos a probar, para demostrar el daño, el certificado médico que constata la lesión. Para poder demostrar el nexo causal vamos a utilizar las cámaras de seguridad que fueron incorporadas como prueba documental en poder de la demandada y a través de las cuales vamos a poder demostrar específicamente el nexo causal, demostrando que nuestra clienta, al utilizar la escalera mecánica, tuvo un contacto con la cosa riesgosa y producto de ese contacto sufrió el daño que ya expusieron mis compañeros. Por otro lado, en cuanto a la antijuricidad en la que incurrió la parte demandada al violar específicamente el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a demostrar esta antijuricidad con los videos de las cámaras de seguridad que ya mencioné y con las declaraciones testimoniales de Mirta Rodríguez y Carlos Pereira, que son dos personas que se encontraban en el shopping ese mismo día y que nos van a poder explicar claramente cómo nuestra clienta Susana Rocha, al disponerse a utilizar la escalera y al sufrir esta escalera una falla mecánica, sufrió un daño producto justamente de esa falla. Por último, el factor de atribución objetivo que se le imputa a la parte demandada lo vamos a probar con las cámaras de seguridad y con los testigos que van a poder dar fe de que la señora Susana Rocha el día 3 de agosto se encontraba justamente dentro del Shopping Hans utilizando la escalera mecánica y de esta manera se va a configurar o constituir la relación de consumo necesaria para poder atribuirle responsabilidad al proveedor de servicios, que en este caso sería el shopping. Además vamos a utilizar para el punto del factor de atribución las fotografías tomadas el mismo día del hecho, en donde se pueden constatar con estas fotografías el logo identificatorio de las cámaras de la escalera mecánica, en donde se puede identificar claramente a la empresa fabricante de esta escalera, y de esta manera vamos a poder atribuirle también responsabilidad a la empresa Santa Teresa Sociedad Anónima como codemandada. Por otro lado, en cuanto a la rehabilitación que debió realizar nuestra clienta, lo vamos a demostrar con el informe también incorporado como prueba documental realizado por el doctor Raúl Pérez, que es un especialista en la materia y que nos va a explicar en este informe por qué debió realizar por 2 meses este tratamiento de rehabilitación y cuál fue el alcance de ese tratamiento. En cuanto al daño psicológico, lo vamos a demostrar con el informe realizado por la psicóloga Marta Farías, también incorporado como documental, psicóloga que ya trataba de antemano a nuestra clienta y que por esto mismo va a poder explicar mucho más detalladamente y con mayor precisión cómo se modificó la vida cotidiana de la señora Susana Rocha posterior al hecho y cómo fue desarrollando la fobia a las escaleras mecánicas que ya mencionaron mis compañeros. Por último, en relación a la prueba, vamos a desistir de la prueba testimonial de la señorita Ana Bustamante, que al ser nieta de nuestra clienta, quedaría configurada dentro de los testigos excluidos por nuestro código. Bien, analizando todo el caso, hemos detectado como una debilidad al momento de plantear la demanda el hecho de no haber mencionado ni acreditado que nuestra clienta Susana Rocha al momento de sufrir este accidente no contaba con cobertura médica, es decir, que no tenía obra social
y que por lo tanto ella tuvo que hacerse cargo de todos los gastos luego de este accidente. Además, tampoco detallamos específica y concretamente cuáles fueron cada uno de los gastos en los que incurrió para llegar al monto que reclamamos de 120.000 pesos. Esto fue debidamente atacado por la parte demandada, ya que alegaron que el monto reclamado era infundado y al no estar concretamente detallado les dificultaba defenderse de los rubros que reclamamos. Una de las debilidades que detectamos de la contestación de la demanda es que, en primer lugar, ellos no especifican, digamos, cuál fue el actuar culposo o negligente de la señora Susana Rocha para poder basar su teoría del caso en esta eximente de culpa del damnificado. Por otro lado, otra debilidad que hemos detectado en la contestación de la demanda de ellos es que tampoco pueden explicar cómo la activación de un supuesto mecanismo de seguridad que tiene la finalidad de evitar un daño, en este caso no funcionó y el daño efectivamente se produjo. Al ser las debilidades de la contestación de demanda, constituyen también las fortalezas de nuestra teoría del caso.